Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, ya llegamos, primer programa de un nuevo mes, septiembre, y listos estamos ya para entrar en ese mundo de los misterios que nos gusta. Algo que ya hacemos desde el estudio 208 de la Casa de la Radio, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa en la parte técnica: David Lechón, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí esta noche. Y terminando ya este tiempo de vacaciones y a punto de comenzar una nueva temporada de misterios que va a ser a partir de la semana que viene. Seguimos aquí en nuestra casa en Radio Nacional y queremos también que sigas con nosotros llenando este espacio abierto hacia el infinito de este mundo de los enigmas que nos gusta. Hay muchos nuevos temas, muchas sorpresas que no tenéis que perderos. Y hoy abrimos nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter con saludos para todos los que estáis ahí, Blanco Radio. Y si queréis conectaros a través del email, espacioenblanco@rtve.es. Y vamos ya con un avance de los temas que nos esperan esta noche con la recomendación de siempre. No os lo perdáis. Esta noche hemos querido hacer una nueva incursión en lo que se ha dado en llamar el más allá. Y lo haremos de la mano de un joven investigador. Queremos, a través de su visión y de su experiencia, tratar de conocer algunos casos, algunos testigos que de alguna manera prueban que el más allá es ya una realidad incontestable. Visiones antes de la muerte de seres del más allá, experiencias de curaciones milagrosas y algo más nos espera en este primer tiempo que os hemos preparado para hoy. Para el segundo llegan los dioses. Los dioses instructores. Una lección magistral del maestro del misterio. Así os hemos preparado esta nueva emisión veraniega del Espacio en Blanco. Solo deseamos que desde donde estés lo disfrutes. Esas son las intenciones de hoy, como digo, un programa para no perderos. Último programa de vacaciones, a partir de la próxima estaremos en directo ya, disfrutando a vuestro lado de temas únicos, nuevos invitados, secciones y muchas más ideas para seguir viaje por este mundo de los enigmas, y ahí os esperamos. Y tras esa información, solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Jesús Ortega. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues entre nervioso y casi viviendo un sueño, ¿no? ¿Sí? Hombre, claro,
un oyente de Espacio en Blanco. Yo he de reconocer que evidentemente por edad y por generación pues soy oyente, digamos, de esta última etapa, pero evidentemente pues conocía el Espacio en Blanco, te conocía a ti, te respetaba y te admiraba y te respeto y te admiro. Gracias. Y como digo, pues estar aquí evidentemente es mucha responsabilidad, pero a la vez se disfruta muchísimo. Eres como, bueno, toda esa gente que ha pasado por el Espacio en Blanco, gente que se va descubriendo y que pasa por aquí. Para mí es un honor que estés, periodista, redactor de las revistas Año Cero y Enigmas, y director de un programa que se llama El Dragón Invisible. Efectivamente, así es. De estos temas también. También, como no, al final la cabra tira al monte y en cierto modo, pues también, ¿no? Ese programa que dirijo y presento en Radio Castilla-La Mancha, pues tiene también la esencia, ¿no?, de Espacio en Blanco, porque al final es de donde hemos bebido, como digo. Como me alegro. Tendremos que escucharlo. Y dime una cosa, ¿por qué te metiste tú en estos temas? Pues yo he de reconocer que a diferencia de otros compañeros, de otros periodistas e investigadores, en lugar de ser testigo, ojalá, de alguna experiencia de este tipo, ¿no?, que te hace buscar respuestas, yo fue pues a través de diferentes lecturas, a través de la radio, como digo, pues programas de este tipo, las etapas anteriores de Espacio en Blanco, que gracias a Internet pues se podía acceder a ellas y disfrutábamos muchísimos, pero como digo, sobre todo yo creo que por pura curiosidad, no por ninguna experiencia personal. ¿Nunca te ha pasado nada raro? Bueno, se puede contar, se puede decir, en una alerta OVNI que organizaba además el compañero del programa David Cuevas. Yo recuerdo que vimos una serie de luces que, tal y como describen muchos testigos en ocasiones, pues aparecen, desaparecen, se fundían en una, volvían a dividirse. Creíamos que eran los coches, pero los coches iban bastante más bajo que esas luces. Creíamos que eran aviones o satélites, aunque por las maniobras que hacían era difícil. Además lo comprobamos con diferentes aplicaciones y en ese momento, según la aplicación, nada parecía estar pasando por ese espacio en el que nosotros estábamos viendo las luces. Y lo cierto es que nunca seguimos indagando si eso tenía o no una explicación racional, pero lo que vimos, además ese documento sonoro está registrado y se puede encontrar, quiero recordar. David lo ha puesto en algunas ocasiones. Y ya digo que lo que vimos desde luego era bastante extraño. ¿Y hay algún tema de estos temas, para la redundancia, sí, algún asunto que te interese más de estos temas, que te llame más la atención? Pues mira, después de la vida, muertos, yo qué sé. Uno de ellos es precisamente el que vamos a abordar esta noche, todo lo que tiene que ver con las experiencias al final de la vida. Yo sí que es cierto que la ufología, por ejemplo, nunca ha sido mi fuerte y siempre me he decantado más precisamente por las apariciones fantasmales, por todo aquello que toca con la parapsicología, y me interesa mucho porque creo y considero importante para intentar abordar estos fenómenos todo lo que tiene que ver con la psicología del testigo, la antropología de las creencias. Y fíjate, porque es muy curioso y yo poco a poco voy dándome cuenta de la influencia de la magia tal y como la conocemos, todo lo que tiene que ver con la historia de la magia y de las creencias y cómo eso ha condicionado un poco lo que en ocasiones percibimos. Así que todos esos temas, digamos, son los que más me llaman la atención y los que más me interesan. Y Jesús, cuando estudiaste periodismo ya tenías claro que querías dedicarte al mundo del misterio, no completamente. Política, no deportes, no. Además, mira, te lo resumo muy rápido. Que yo estudie periodismo es consecuencia directa de que me interesaran estos temas. Es decir, yo tomo la decisión de estudiar periodismo como una manera de canalizar esto que tanto nos gusta y de contarlo y divulgarlo. Y yo, bueno, pues uno ya ha pasado por diferentes redacciones, por diferentes sitios, me he dedicado en diferentes prácticas y becas a la información generalista y yo tengo muy claro, espero que sea así, yo tengo muy claro que si no es en el misterio no haría periodismo. La política, la economía, bueno, el periodismo social algo más, pero lo que me gusta contar, lo que me gusta tratar y de lo que me gusta informar es el misterio. Si no es en el misterio, a día de hoy, quién sabe, no creo que estuviera en el periodismo. Cómo me alegro. Este es nuestro invitado, con él vamos a ir a buscar algunas respuestas de fenómenos extraños que ocurren antes de la muerte. No son FMs, ya veréis. Tras esa introducción, comenzamos. Resulta paradójico que una certeza tan absoluta como la muerte genere en el ser humano tanta angustia, incertidumbre y desasosiego. Probablemente se trata de uno de los hechos que más mitos y leyendas ha generado desde el origen de los tiempos. Así nos encontramos con multitud de mensajeros de la muerte, humanos, animales o personajes legendarios que servían como presagio de la parca. Cuando estos aparecían, la muerte rondaba cerca. Por ejemplo, cuando un guerrero nórdico veía en el campo de batalla a una valquiria, la guerrera que servía a Odín,
había de suponer que su propio fin o el de un compañero se avecinaba. Algo parecido a lo que representaban los lobos o los búhos en el Imperio Romano. Cuando uno de estos animales burlaba los muros de la ciudad y entraba, solo, en mitad de la noche, emitiendo su singular aullido, era interpretado como símbolo de mal agüero. Pero si ha habido un animal sinónimo de muerte, ha sido el cuervo, presente en tantas culturas como mensajero de la igualadora. Se dice que para los Habsburgo la presencia de los cuervos era un mensaje irreversible de fallecimiento. Mensajeros de la muerte. Tratemos de averiguar algo más de ellos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Jesús Ortega, nuestro compañero, para hablar de algunos mensajeros del más allá. No es nueva la historia, ¿verdad? Pues no, como bien podíamos, ¿no?, escuchar en la introducción, la historia no es nueva. A lo largo y ancho del mundo, en todas las culturas, nos encontramos la muerte, pues siempre con esa representación a través de mitos y leyendas. Y como escuchábamos, encontramos personajes de todo tipo, desde personajes legendarios y míticos, como la Valquiria, que aparecía en la introducción, esa guerrera nórdica al servicio de Odín, que cuando los guerreros la veían, pues bien intuían que la muerte estaba cerca, o la propia o la de algún compañero. Pero sobre todo, por ejemplo, vemos cómo estos mensajeros de muerte se han identificado en muchísimas culturas a través de los animales. Escuchábamos algunos. Los lobos o los búhos, por ejemplo, es una historia muy curiosa, porque sí que es cierto que el lobo y el perro, sobre todo cuando son de color negro, tienen esa pátina de mal agüero, esa pátina de muerte. Recordemos el perro negro de Felipe II, ¿no?, que dicen que mandó a ahorcar en el Escorial, efectivamente, porque, bueno, las sensaciones que le transmitían no eran buenas. Pero, por ejemplo, en Roma yo he encontrado información bastante curiosa que nos hablaban de que cuando un lobo o un búho conseguía burlar los muros de la ciudad e introducirse en la propia ciudad romana, pues su aullido o el canto, en el caso del búho, era síntoma de mal agüero, un síntoma que hacía o daba a entender que los dioses habían abandonado al emperador de turno. Y esto podía entenderse desde dos puntos de vista. O bien lo había abandonado en el sentido social, es decir, se avecinaba algún tipo de revuelta, algún tipo de crisis, o bien los dioses lo habían abandonado en el sentido vital, es decir, la muerte del emperador de turno, como digo, estaba cerca. Estoy convencido de que todos los oyentes, cuando hemos hablado de animales como mensajeros de la muerte, han pensado inmediatamente en el cuervo. El cuervo es un animal que representa la muerte en muchísimas culturas, en muchísimas zonas. Yo, por ejemplo, como manchego que soy, pues en muchísimos pueblos de Castilla-La Mancha encontramos precisamente el cuervo como representación de la muerte. De hecho, los Habsburgo, como escuchábamos también, pues los tenían como ese síntoma de mal agüero, o de que la muerte estaba próxima. E incluso, fíjate, algunos historiadores del arte, expertos en arte, han interpretado que en los cuadros de Van Gogh, donde el cuervo aparece, podríamos decir recurrentemente, podría ser una especie de grito del artista, en este caso de Van Gogh, como llamando o haciendo hincapié en que el cuervo efectivamente es representación de la muerte. El tema de la muerte, como decíamos también, es curioso, ¿no? A pesar de que, bueno, todos tenemos que pasar por él, lo ocultamos, muchas culturas, en otras lo celebran, pero bueno, en la nuestra judio-cristiana se oculta, y tenemos estos mensajeros que a veces son pavorosos, dan miedo, ¿no? Desde luego, porque como digo, los mensajeros, en cierto modo, lo que hacen, yo creo, o yo lo interpreto así, ¿no?, es una manera de intentar controlar aquello que se nos escapa. A veces esa necesidad absurda del ser humano de intentar controlar, de intentar tener respuesta para todo. Entonces, el achacar a determinados personajes legendarios o animales, el que sean mensajeros de muerte, en cierto modo lo que nos viene a decir es que en el momento en que veamos a alguno de estos seres, ya sabemos que la muerte está próxima.
próxima. Por ejemplo, hemos hablado de la zona de Castilla-La Mancha con el cuervo, que también está no solo en España. Pero siempre que lo ves se ve muchas veces. Claro, no, efectivamente, y no solo en Castilla-La Mancha, ¿no? En el resto de España y en el resto del mundo, sobre todo en Occidente. Pero, por ejemplo, tenemos la Santa Compaña en Galicia, ¿no? Que esta procesión de encapuchados, ensotanados, que cuando aparecen, si no estás protegido por ese círculo que dicen que hay que hacer en el suelo, pues ya sabes que el próximo en pasar a formar parte de ella, de la Santa Compaña, eres tú, eres el propio testigo. Pero como digo, es un intento de controlar y de intentar determinar cómo y cuándo va a suceder aquello que tanta angustia y tanto desasosiego produce en muchos seres humanos, no en todo, que es la muerte. Quizá porque no nos han enseñado, no nos enseñan a morir, ¿no? Efectivamente. El libro de los muertos, o los egipcios sí tenían una guía, ¿no? Efectivamente, el libro de los muertos lo podríamos resumir muy brevemente y para que todos los oyentes lo entiendan como un libro de instrucciones para enfrentarse al más allá. Es decir, las diferentes pruebas que los egipcios iban a encontrar en el más allá, pues las tenían descritas cómo superarlas en ese libro de los muertos. Nos encontramos, por ejemplo, más recientemente, finales del siglo XV, entre el siglo XV y comienzos del siglo XVII, nos encontramos el Ars Moriendi, o el arte del bien morir. Esto en realidad era un libro de control del pensamiento por parte del cristianismo que al final tuvieron que cambiar. Era un libro que, aquel que hubiera cometido pecados o que hubiera llevado una vida no muy recta, en el último momento podía recurrir a ese libro de instrucciones, ¿no? Hacer lo que en él indicaba e intentar ganarse el cielo. Como la Iglesia vio que evidentemente con esto no conseguían nada, porque lo que lograban era, claro, que pecaran mucho antes, ¿no? Y luego se arrepentían. Lo que hicieron fue cambiarlo y hacerlo una especie de libros de instrucciones para morir bien. Entonces ya no te dejaban redimirte al final, sino que tenías que seguir durante toda tu vida lo que en el libro te decía para ganar el cielo. Y ahí vemos, por ejemplo, representaciones de la imagen tan común que vemos en películas, ¿no? De un demonio al lado en un hombro y el angelito en el otro, luchando por la conciencia del protagonista. Pues ahí los vemos, luchando por el alma del moribundo. Y como digo, todo esto también nos hace pensar, por ejemplo, en los presagios de muerte, porque al final, cuando hablamos de mensajeros de muerte, estamos hablando también de presagios de muerte, es decir, algo malo va a pasar. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, me he encontrado con un par de casos bastante curiosos, con protagonista directa, además, hace poco. Hace cuestión de muy poquitos meses, con el investigador Miguel Pedrero, hablábamos con una testigo y nos contaba una historia bastante fascinante. Con nuestro compañero Miguel Pedrero hablamos en algunas ocasiones de algunas visitas que teníamos o que se tenían en las noches, y había unos ensotanados, unos tipos de negro que daban un miedo y que yo pensaba que simplemente era una leyenda, y sin embargo tuvimos cientos de personas en toda España que decían que los habían visto. Incluso yo llegué a ver una vez uno, y a mí, que no suelo pasar mucho miedo, se me pusieron... Es normal, pero fíjate, el tema de este tipo de visitantes, de este tipo de experiencias, yo sé que es uno de los favoritos de Miguel, y yo estoy convencido, Miguel, de que las experiencias que vamos a narrar esta noche le han pasado, no voy a ser exagerado, pero yo creo que sí, a todo el mundo, porque yo creo que estas visiones al final las tenemos todos en los últimos momentos de nuestra vida. Pero antes de hablar de esas experiencias al final de la vida y contar algunos casos, sí, el tema de los presagios es bastante curioso. Precisamente, como digo, junto a Miguel Pedrero acudíamos a entrevistar a una testigo que nos contaba una historia bastante contraria a la de los seres ensotanados de negro. Tenía lugar de día y, bueno, ella, Sonia Pereiro, en este caso la testigo, junto con su padre, vieron una meiga, ¿no? Una meiga gallega, esa bruja típica con rostro cadavérico, que a eso de las 3 de la tarde, a pleno día, se les cruzó en mitad de la carretera. Pero al margen de esa historia, quedaría quizá para otros testimonios. A mí la alarma me saltó al final de la entrevista, cuando ya, bueno, la charla se hizo más distendida y empezamos a hablar de otra serie de historias. Y Sonia nos contaba 2 historias que, como digo, a mí me pusieron en alerta. Una de ellas, fíjate, tiene que ver con su abuela, en este caso su abuela materna. Estando ella en el hospital, su abuela, apenas unos pocos días antes de morir, pues recibe una visita de un familiar que se acerca a la habitación para... En el hospital, efectivamente. Y se queda sorprendida la visita porque la abuela de Sonia
muy alterada, muy molesta, podríamos llegar a decir incluso enfadada, le dice casi a gritos que le quite de los pies, que le quite de la zona de los pies en la cama las flores que tiene. Claro, el familiar se queda completamente desconcertado porque ahí no tiene, vamos, ni un pétalo, no tenía nada de nada. Bueno, supongo que pensarían que era una alucinación de la anciana, ¿no? Efectivamente, imagino que lo achacarían pues a una especie de alucinación. La cosa se queda ahí. Días después, como decíamos, como adelantábamos, la abuela materna de Sonia fallece. Y ya en el tanatorio, cuando estaban velándola, pues se encuentra que, pues fruto, digamos, de los efectos corporales de la muerte, los zapatos no entran en los pies de la abuela de Sonia. ¿Y qué deciden hacer para suplir esto? No me digas. Pues deciden poner efectivamente una corona de flores. De alguna manera se ha cumplido lo que ella... Se había cumplido. Además, Sonia nos contaba que, claro, que su abuela era absolutamente pudorosa, que ella jamás habría consentido irse al más allá, irse a la otra vida descalza. ¿Cómo iba a permitir eso, por Dios? Pero fíjate, porque si esta historia es curiosa, podríamos decir anecdótica, bueno, una casualidad. Hay quien pueda pensarlo, ¿no?, de esa manera. La siguiente ya es bastante más cruda y yo creo que de casualidad tiene menos. Tiene que ver con su abuela paterna, en este caso la abuela paterna de Sonia Pereiro, como digo, la testigo que nos contaba estos casos. Esta tuvo lugar hace ya bastantes años, aproximadamente en 1950, y esta abuela paterna de Sonia de repente una noche se levanta angustiada, se levanta aterrada porque ha tenido una pesadilla que no comprende de ninguna manera y es un humo negro, un humo espeso, una nube espesa de humo negro bajando por las escaleras de casa. Como digo, esto le produce un gran desasosiego, una angustia terrible, pero bueno, no consigue darle una explicación, una pesadilla, ¿no? Vuelve a dormir, pasan los días, no muchos, 3, 4 días a lo sumo, y desgraciadamente su sobrina de apenas 3 años por aquel entonces, trágicamente cae al fuego, era al fuego donde estaban cocinando la comida para los cerdos. ¿Y qué ocurre? La niña sale ardiendo, no consigue salvar la vida, pero fíjate, y es por lo que hablábamos antes de casualidad difícil, ¿no? La envuelven en una toalla para intentar salvar su vida, como digo, finalmente no lo consiguen, y aún echando humo, la bajan por esas escaleras donde noches antes la abuela de Sonia había tenido esa pesadilla con el humo negro. Tremendo, ¿no?, para que esto sean aparentes casualidades, ¿no? Desde luego. Como digo, en el caso de las flores, bueno, pero en este la cosa ya se complica. Este es nuestro invitado, mira, se me pone la carne de gallina. Vamos a seguir, queremos contaros algunas experiencias. Después de esa introducción, seguimos con casos reales que ha investigado nuestro invitado. Ya veréis qué curioso. Tienes una cuenta pendiente con nosotros. Así que da igual donde vayas, por mucho que te escondas, por lejos que estés. Tenemos los mejores equipos de especialistas en eliminar las distancias. En Twitter somos @lasmananas_r. También estamos en Twitter, donde somos @esto me suena, y tenemos nuestro Twitter @tablero. Cuando quieras, nos encuentras. A través de Twitter, @Radio Gaceta. @RN, la cuenta de Twitter de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España. En Radio Nacional estamos, Radio 1, Radio 5 y luego en todo el mundo a través del podcast y de la radio online, con los saludos para todos los que estáis ahí
en estos programas de verano, y como invitado tenemos esta noche a Jesús Ortega. Yo un poco mal de la garganta de estos fríos que hay, a pesar del calor que hace. Hemos escuchado esa introducción. ¿Tiene algo que ver esto con las experiencias de ECM, eso que ya conocemos, o no tiene nada que ver? Esto podríamos categorizarlo dentro de las experiencias al final de la vida. A mi modo de ver, no tiene mucho que ver, aunque se puede relacionar, ¿no? Pero es casi contrario, y lo vemos en titulares muy rápido. Mientras las experiencias cercanas a la muerte, que quizás sean las más conocidas, ¿no? Cuando una persona clínicamente está muerta y tiene esa visión en el túnel, ve a sus familiares, las experiencias al final de la vida se producen cuando la persona está todavía viva, está consciente, es decir, no está en un estado de muerte clínica. Se pueden producir, fíjate, meses, semanas, días y horas antes de la muerte, y normalmente pues se entienden, y así lo han demostrado algunas investigaciones. Hablamos del tema pues hará unos meses precisamente aquí en este programa, sí. Y hay investigaciones aparecidas en revistas médicas como la revista americana de medicina paliativa, es decir, investigaciones científicas que demuestran que este tipo de experiencias se tienen. No hablan de que demuestre la existencia o no del más allá, pero sí que cuando estas visiones se ven, normalmente la muerte está cerca. Entonces, como digo, la diferencia fundamental con la ECM es que este tipo de experiencias se producen cuando la persona aún está viva y consciente. Y dicen los médicos y los enfermeros que con las cualidades mentales perfectamente válidas. Eso te iba a decir, muchos médicos, algunas enfermeras que han venido al programa nos han contado experiencias, hablaban de que se dan cuenta que alguien se va a ir, porque de repente entran a la habitación y ven a esa persona hablando con alguien que no está en la habitación. Son como los familiares que llegan a decirte es hora de marcharse, hacerte el camino más fácil. Exacto. Además, incluso dicen muchos médicos, muchas enfermeras, muchos testigos, ¿no?, que en estos momentos, durante estas visiones, parece como el paciente como si recobrara cierta lucidez, es decir, teniendo un discurso... La mejoría antes de la muerte. Exacto, ¿no? Teniendo un discurso perfectamente lógico, lo único que hablando con alguien que aparentemente el resto de personas que acompañan en este caso al moribundo en la sala pues no están viendo, pero desde luego además tenemos algún caso que ahora abordaremos. Lo único que para la mente racional que no es capaz de comprender esta experiencia, que como digo para los investigadores y en este caso para mí no demuestra que haya o que exista un más allá o no, pero sí demuestra que este tipo de experiencias existen. Lo único que se sale un poco del discurso lógico serían estas experiencias, estos relatos de encuentros con familiares, con amigos fallecidos, en algunas ocasiones con seres espirituales, podríamos decir. ¿Dan miedo? Todo lo contrario. Sí que es cierto que en algunos estudios ha habido un porcentaje mínimo, creo recordar, por ejemplo, en el que mencionaba de marzo de 2014 de la revista americana de medicina paliativa, había un 20% de las experiencias recogidas que sí que se catalogaban como experiencias negativas y que si no producían miedo, sí producían angustia, pero por norma general se trata de experiencias muy vividas, muy realistas, muy emotivas y que sobre todo transmiten paz. Experiencias antes de la muerte con una verosimilitud muy grande y que transmiten paz. ¿Tienes algún caso que contarnos, verdad? Hay varios casos, fíjate, lo contamos rápidamente, el de Mercedes Moreno, ella falleció a la edad de 61 años, hace ya bastantes, ¿no? El 1 de julio de 2004 concretamente, y su hija María José nos contaba cómo semanas antes de fallecer, durante la visita de un familiar, un primo de Mercedes se acercaba a verla, ¿no?, porque ya estaba bastante mal, y de repente, pues mientras estaban hablando y cuando ya el familiar se iba, Mercedes de repente lo vuelve a llamar cuando ya estaba en el umbral de la puerta y le decía, Leopoldo se llamaba en este caso su primo, le decía, Leopoldo, mira quién ha venido a verme, ¿no? Se lo decía con mucha sorpresa, con mucha alegría. Evidentemente Leopoldo no veía nada, pero Mercedes juraba y perjuraba y lo hacía con toda la naturalidad del mundo que estaba viendo a su madre. Fallecida, efectivamente. No solo eso, sino que pues ya horas antes de la muerte, estando ya en el lecho de muerte, de hecho este tipo de experiencias también son conocidas como experiencias en el lecho de muerte, a pocas horas de fallecer nos contaba su hija que ella mantenía conversaciones, que hablaba y que les decía a sus hijas que su padre y su madre estaban en la sala con ellas. Como bien decíamos antes, su padre y su madre ya fallecidos. No sé si has estudiado, ¿esto solamente ocurre en nuestro ámbito, en nuestra cultura, o también ocurre en otras religiones,
en otras culturas. Ocurre en otras culturas. Además, hay una investigación, creo recordar, de los 60, 70, no recuerdo el nombre de los investigadores, pero sí el nombre del libro donde se publicaron los resultados. En España se publicó en EDAF, el título del libro es A la hora de la muerte, que además me parece fantástico, y ahí se reflejaba la investigación que hicieron. Estos dos investigadores lo que hicieron fue pasar multitud de encuestas a médicos occidentales y a médicos orientales. En este caso se centraron sobre todo en India. Fíjate, porque estas experiencias evidentemente se recogían en todo el mundo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en India, si bien es cierto que en Occidente la mayoría de visiones tenían que ver con familiares y amigos fallecidos, el porcentaje más alto en Oriente, en este caso, como digo, en India, tenía que ver con seres religiosos, con figuras religiosas. Recuerdo que una vez comentando el tema con el investigador Manuel Berrocal, me llegaba a comentar que sí que es cierto que como el índice también de orfandad es mayor en India, pues se sustituía, ¿no? Aquí también vemos las diferencias culturales de este tipo de experiencias, se sustituían las figuras familiares del padre y la madre por figuras espirituales. Pero, como digo, sí que pasa en todo el mundo y vemos estas diferencias culturales. Pero en el fondo y al final en lo que los investigadores se centran es que al margen de esto, estas experiencias se producen. Vale, creo que tenemos un testimonio, un caso que tú has investigado y que has traído algunos cortes, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar, por ejemplo, además, en este caso de Miguel Ángel Linares, compañero del programa Misterios en Viernes. Recuerdo que, pues también comentando, ¿no?, este tipo de experiencias, se sorprendía, como me ha pasado con muchas personas, porque decía que evidentemente él tenía un caso de este tipo en su familia. En este caso pasó con su abuela. Y además cumple a la perfección, evidentemente habría que someterlo, ¿no?, al cuestionario científico, pero yo creo que pasaría las pruebas porque cumple a la perfección la descripción que se hace de este tipo de experiencias. Como digo, la experiencia la protagonizó su abuela Benita y días antes de morir se encontró con algo bastante extraño. Lo podemos escuchar además porque él lo cuenta a la perfección. Mi abuela tenía angina de pecho y vivía en el barrio del Pilar y vivía en una octava planta. Y quiero recalcar la octava planta porque lo que ocurrió es casi imposible que hubiera alguien allí. Ella vivía en una octava planta, vuelvo a repetir, y su comedor daba a una terraza, no tenía cortinas y siempre estaba iluminado porque daba las luces de la calle. Entonces, mis abuelos no eran muy mayores, pero como mi abuela y mi abuelo, durmiendo juntos, pues se molestaban, se compraron camas separadas y dormía cada uno en su lado. Aunque esto parezca un poco a desacuerdo, ahora cuento por qué. Una noche, pues cuando mi abuela empezó a tener angina de pecho, ella se asfixiaba y normalmente para dormir, cuando se tumbaba, pues se asfixiaba y se iba al comedor, se sentaba en el sofá y decía que sentada pues se asfixiaba menos y a veces cogía el sueño y se dormía. Pues una de esas noches que le dio una cosa de una semana antes de morir ella, le dio el ataque de angina de pecho y se levantó al comedor a dormir. Dice que entrando en el comedor vio a alguien sentado en un sofá. No le vio la cara porque la luz entraba desde la terraza, pero vio que había alguien, vio una silueta. Entonces, cuando ella entró en el comedor y se quedó viéndola, la figura se giró y le dijo, Benita, mi abuela se llamaba Benita, le dijo, Benita, no te asustes, te vienes con nosotros. Ella no la vio la cara bien, pero por la voz reconoció que era su suegra, que había fallecido hacía unos 40 años así. Ella se asustó muchísimo porque le daba mucho miedo estos temas y cuando hablan de fantasmas y de cosas de esas con ella era imposible porque se acojonaba y se fue corriendo a la habitación a donde dormían con mi abuelo y se metió en la misma cama que dormía mi abuelo. Y mi abuelo dijo, oye, ¿qué te pasa, Benita? Y dice, nada, que tengo una pesadilla y me meto aquí contigo, que tengo un poco de miedo y tengo frío. Ya te digo que ellos dormían en camas separadas. A los 2 o 3 días la ingresaron y a los 3 días así falleció. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Benita, te vienes con nosotros. Wow. Además, a mí me resulta muy curioso porque, como digo, además de cumplir a la perfección, digamos, los ítems de este tipo de experiencias, en este caso no reconoce a esa figura por el rostro, sino que lo reconoce por la voz. Además es muy curioso por la voz. Y fíjate que dice, te vienes con nosotros, es decir, no estás sola, en el más allá hay mucha gente. Exacto. Y es curioso, yo le preguntaba a Miguel Ángel, porque evidentemente uno
Y a veces también este componente absurdo, por decirlo de alguna manera. Podríamos pensar en que, como en los casos anteriores, fuera su madre o su padre, ¿no? Es su suegra, que no tenía una relación especialmente buena ni mala, una relación familiar. Pero es ella la que ella reconoce esa voz y la que en teoría va a buscarla, a avisarla. Curioso. Hay más casos que tienes, ¿no? Hay más casos. Este ya se sale quizá un poco en la línea de estas experiencias al final de la vida, pero bueno, lo podríamos englobar porque al fin y al cabo sí que es una experiencia, en este caso al final de la vida, pero de otra persona. Además con repercusiones muy importantes que a mí siempre me gusta, ¿no? Como componente en los casos, porque podríamos decir que tienen ese componente físico, ¿no? Hay algo que ha interferido, digamos, en nuestro mundo físico y de alguna manera ha conseguido algo importante, como vamos a ver. En este caso también lo protagoniza, nos lo cuenta, mejor dicho, Sheila Gutiérrez, aunque la protagonista, la triste protagonista de esta historia es su hermana pequeña, Nuria Gutiérrez, que falleció aproximadamente con 7 años de una encefalitis vírica. Y esta historia comienza en agosto de 1992. Fíjate, ha pasado ya bastante tiempo. Tuvo lugar en Alicante, en el periodo de vacaciones. La familia se encontraba de vacaciones y, como digo, de repente, pues Nuria, la hermana pequeña de Sheila, es pues víctima de esta encefalitis, entra en coma, se pasa así aproximadamente 2-3 días y bueno, a partir de ahí se produce una serie de experiencias curiosas. Marisol era la madre de Sheila y de Nuria. Cuando la chica se encontraba en la UBI, pues le hace la visita de rigor en el horario permitido. Creo recordar que nos contaba que eran las 12:30, y se encuentra en el cabecero de la cama, a ambos lados de la cama, a la derecha y a izquierda, se encuentra 2 figuras blanquecinas que ella no acaba de distinguir muy bien, pero que interpreta como un hombre y una mujer. Lo que pasa a partir de ahí, como digo, es bastante sorprendente y lo podemos escuchar en palabras de Sheila. Vamos a escucharlo. Y un día, estando en la UBI, solo dejan entrar, como todos sabemos, a ciertas horas a hacer la visita, y ella entró en la habitación y de repente en el cabecero de la cama vio como lo que ella luego nos contó que intuyó, 2 siluetas, a lo que ella interpretó como si fuera un hombre y una mujer de color blanco totalmente, que estaban allí a la cama de mi hermana. Ella en ese momento recordó todo lo que había escuchado tiempo atrás a mi tía, en la que ella decía siempre que cuando uno estaba a punto de partir venían a buscarle, y en ese momento ella mentalmente, porque dice que en ningún momento habló, dijo, venís a por mi niña, ¿verdad? En ese momento dice que cada una de esas siluetas siguió por el lado de la cama que le correspondía, se dieron la mano y salieron atravesando la puerta literalmente. Ella siguió a esas siluetas, abrió la puerta y vio que allí no había nadie. De poner los pelos de punta, pero a lo mejor eran ángeles que estaban cuidando a la niña, ¿no? Fíjate, porque después veremos la hipótesis que a lo largo de todos estos años Sheila, después de reflexionar mucho sobre ese triste suceso, la muerte de su hermana pequeña, pues ha elaborado una hipótesis propia que puede ir por esta, ¿no?, que apuntas. Es curioso porque además nos encontramos el factor que sucede en este tipo de casos muchas veces. Marisol, como digo, la madre de Sheila y de Nuria, era absolutamente escéptica con este tipo de experiencias. Por el contrario, su tía, la hermana de Marisol, sí que, bueno, decía ser sensitiva, decía ver este tipo de experiencias, pero Marisol siempre se reía de ella, no le hacía caso. Sin embargo, y como escuchábamos en el audio, ella en un momento determinado, cuando ve estas figuras, ya intuye que quizá la muerte de la niña esté próxima. Se van a casa, el horario de visita termina, se van a casa a descansar, evidentemente, otra cosa no pueden hacer en el hospital, y es ahí donde sucede algo realmente inquietante y a la vez sorprendente. Lo dice Sheila, ¿no? En esos momentos tan duros en los que una hija tan pequeña pues está a punto de morir, son muchas las cosas que se te pasan por la cabeza, incluso a veces, ¿no?, de manera un tanto egoísta, la de quitarte la propia vida al no poder hacer frente a una situación tan dura y que ha venido de repente. Y es en ese momento en el que la idea del suicidio está pasando por la mente de Marisol, en el que decide prepararse una tila, y en esos momentos tiene una sensación a su espalda. Se da la vuelta y lo que tiene, bueno, mejor dicho, o mejor escucharlo, lo que tiene a su espalda no lo puede encontrar Sheila. Vale. Ella estaba totalmente desesperada. La única salida que ella estaba viendo en ese momento era
era quitarse del medio egoístamente, pero creo que es normal por quitarse parte uno del sufrimiento de aquellos días en los que estaba pasando algo que no entendíamos. Y lo que ocurrió fue que ella en un momento dado estaba pensando en hacer una locura en la que se estaba haciendo una tila, cogió el cazo en la mano porque notó una presencia, se dio la vuelta y dice que volvió a ver una de esas siluetas que había visto anteriormente en el hospital. Acto seguido, ella estaba pensando en cosas que no hubiera debido en aquel momento, pero dice que su primera intención fue salir a la terraza, y a la que puso un pie para tirarse por la ventana, que estábamos en un cuarto o en un quinto, no recuerdo exactamente. Dice que ella notó algo que la tiraba para atrás, pero lo curioso de toda esta historia es que ella no se acordó de nada de lo que le había ocurrido hasta que después de fallecer mi hermana, unas semanas después, fue cuando le vino toda esta historia a la cabeza y recordó detalle a detalle todo lo que había pasado, ya os digo, unas semanas antes, y que no había tenido conocimiento hasta el día de que ya pasó todo y comenzamos el duelo. Ahí fue cuando a ella le vino toda esta historia. Como si alguien la salvara en el último momento. Es sorprendente, ¿no? Yo además intento imaginarme la escena casi con un pie ya en el vacío, ¿no? Dispuesta a hacer una locura, por decirlo de alguna manera, y esa figura, ese ente que tira hacia atrás. Hay algo que no se mencionaba en el corte y que no deja de ser importante. Recordemos que ella estaba preparándose una tila con el cazo en la mano. Era un cazo antiguo que no tenía la protección de plástico en el mango. Y es curioso porque, claro, el cazo estaba al rojo vivo. La mano llena de llagas la tenía, ¿no?, después de aquello, y jamás le dolió. O sea, ahí vemos efectos físicos bastante curiosos, pero quizá, ¿no? La historia sigue. La historia sigue, finalmente, y desgraciadamente, pues fallece Nuria, además, pues casi en ese momento en el que ella ve la silueta. Y fíjate porque, claro, quizá los oyentes se estén preguntando lo que me preguntabas antes, ¿no? Si este tipo de experiencias producen terror, si producen miedo. Pues yo le pregunté qué sensación y cómo cambió la vida a Marisol, la madre de Nuria y Seila me decía que nada de miedo, todo lo contrario, la sensación era de paz. Podemos escucharlo. Vamos. En un cierto modo sí, porque además ella siempre decía que lo que le habían transmitido era paz, que no había tenido miedo en ningún momento, que a lo mejor hubiera podido tener una reacción de pánico en aquel momento al darse cuenta de que realmente venían a por su niña, o porque había algo extraño que no entendía, sino al contrario. Dice que ella en todo momento sentía paz, incluso contándolo luego y recordándolo no tenía nada de ninguna pizca ni atisbo de intranquilidad, ni de nada, ni de miedo, sino al contrario, que ella sabía perfectamente a lo que venían. Y además mi tía siempre hacía mucho hincapié que igual que vienen a buscarte buenos, vienen a buscarte malos, por así decirlo, y ella notó en ese momento, o lo interpretó así, de que los que habían venido eran los buenos. Entonces dice que en ningún momento tuvo miedo y que lo único que sintió fue paz y tranquilidad, que es una cosa que yo creo que también fue un bálsamo para ella en aquel momento. Experiencias al final de la vida que vemos antes de morir. ¿Cuál podría ser? Fíjate, hablabas antes de la posible interpretación de que fueran ángeles, ¿no? Pues Seila, después de reflexionarlo mucho tiempo, ya llegó a la conclusión de que su hermana, fruto de la encefalitis, prácticamente estuvieron a punto de desconectarla porque tenía el encefalograma plano. O sea, un piquito fue lo que salvó de que la desconectaran antes o después. Y ella interpretaba que esas dos primeras figuras que la madre vio en la sala podrían ser el alma de algún familiar y el alma de la propia Nuria, que fue la que después por la tarde pudo salvar la vida a su madre. Es decir, que ese encefalograma plano era ya el hecho de que Nuria estaba fuera de su cuerpo y estaba, quién sabe, en un más allá. Qué historia tan curiosa. Seguimos todavía, nos queda todavía una tercera parte con algunos testimonios más que nos va a contar nuestro invitado después de esa introducción.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Testimonios comprobados de que hay ayudas desde el más allá. Contábamos aquí un pueblo de Albacete en 2010. Parece que el abuelo era el que estaba ayudando a esa niña en el... Efectivamente, fíjate, como suele pasar con todo este tipo de historias, todo comienza pues a raíz de la muerte de un familiar, ¿no? Aunque sí que es cierto, y lo comento muy rápido, que antes de la muerte de este abuelo, por así decirlo, ya pasaban cosas extrañas. Incluso podríamos hilar con el inicio del programa, porque aquí también hay una especie de presagio de muerte. La semana antes de fallecer, en este caso lo llamaremos Miguel, los testigos han decidido mantener el anonimato, hay una serie de experiencias bastante curiosas. Por ejemplo, Miguel, que no le gustaba ir a la playa, propone ir a toda la familia a la playa. Miguel, que era muy crítico con la comida, recuerdo que nos contaba la testigo cómo hicieron una paella en familia que estaba asquerosa y sin embargo Miguel, que solía ser el más crítico, se la comió y felicitó al chef, en este caso su hijo. Y más curioso, horas antes de la muerte, una muerte repentina, un aneurisma, es decir, no es una muerte fruto de un cáncer que sea previsible, por poner un ejemplo, no, sino que es repentina, Miguel comienza a liar cigarros de manera inusitada, ambos eran fumadores. Y en este caso, Elena le dice que ¿por qué está liando tantos cigarrillos? Y él le responde, porque los vas a necesitar. En ese momento Elena decide ir a echar la siesta, Miguel le dice que por favor no se vaya, que se quede con ella, ella evidentemente sin presagiar lo que va a pasar horas después, decide ir a echar la siesta y como digo, horas después pues le llega este ataque y Miguel finalmente fallece. Y es a partir de ahí cuando empiezan a sucederse diferentes fenómenos. Y fíjate, porque los primeros testigos no es la familia directa, no son los familiares directos de Miguel y Elena, sino que son los vecinos del piso de abajo que el día del duelo, el día en el que ya estaban en el tanatorio, comienzan a escuchar lo que ellos describen como una serie de martillazos. Una serie de martillazos por toda la casa. No lo achacan a nada extraño, pero claro, cuando toda la familia del piso de arriba, la familia de Elena, llega del tanatorio y descubren que en el piso de arriba no había nadie, pues desde luego se inquietan un poco. Además hay que tener en cuenta que Miguel antes de fallecer era un hombre muy manita, siempre estaba haciendo algún tipo de chapuza, algún tipo de arreglo en casa, entonces relacionan esos martillazos con, quién sabe, la posible presencia de Miguel. Pero no queda ahí la cosa. Días después, cuando todavía están arreglando el papeleo del entierro, se encuentran a la nieta de Miguel y Elena, de apenas año y medio por aquel entonces, en una situación bastante extraña. Si te parece, podemos escuchar cómo nos lo cuenta Elena. Vale. A los 2 días de morirse mi marido, estaban aquí mis hijos, para ayudarme a arreglar los papeles y todo. Mi nieta, que tiene 2 años, 20 meses menos, no había subido jamás ni la escalera, ni la bajó ni la subió, te lo comenté, que no bajó ni subió. Eso a los 2 días. Estábamos hablando de los papeles, de todo, y no nos dimos cuenta de la criatura. La criatura estaba en la mitad de la escalera sentada jugando y riéndose con alguien. ¿Y tenía 2 años en aquella época o no? Tenía 1 año por ahí, ¿verdad? Porque tenía Alejandro... Ahora tiene 2 años y poco, y claro, y eso hace 20 meses, y ella jamás había subido la escalera ni bajada. Y estaba en la mitad de la escalera, que nos pegamos un susto, pero la niña riéndose como si estuviese con alguien. Qué curioso, ¿no? Muy curioso, porque además nos encontramos elementos, ¿no? Como los niños pequeños tan recurrentes, ¿no? Porque se dice que tienen esa capacidad especial. Y es que no queda ahí la cosa, porque si en este caso Andrea era la que estaba riendo y jugando con alguien, Alejandro, el hermano de Andrea, un poquito mayor que ella, de apenas 3 años por aquel entonces, también refería una extraña presencia, no solo en la casa, sino en la guardería y en el parque. ¿Lo escuchamos? Por ejemplo, sí. Sí, lo del niño que le vi en el parque y en su clase. ¿Y qué años tiene él? 4 años. Ahora tiene 4 años. ¿Y esto le sigue pasando o cuando le pasaba qué años tenía? Pues 3 años. Pero vamos a ver, nadie ha dicho de suponer. Él siempre, yo le decía, digo, porque me preguntaba el abu, digo, ¿no está el abu? Dice, el abu está en el cielo, en la luna. Siempre me decía que estaba en la luna. Pero ¿tú crees que un niño pequeño es común que le lleves a un cementerio y te diga... Y le diga yo, porque a veces el agua está durmiendo. Sin verlo mi marido, porque no ha visto a mi marido enterrarlo. Jesús, me estás poniendo... No vamos a tener tiempo para concluir este caso. Yo te invito a la nueva temporada que sigas haciéndolo, pero ¿los niños veían algo? ¿Veían quizá...? Fíjate, porque
Yo en estos casos intento ser muy racional y siempre se puede pensar en los amigos imaginarios, en el condicionamiento de la abuela, pero esta historia, como bien dices, la podríamos continuar y lo cierto es que nos encontramos elementos bastante curiosos, porque si los niños dicen que tienen esa capacidad especial, por ejemplo, también los animales, y aquí la mascota también jugaba con un ente invisible del mismo modo en que jugaba con Miguel. Son muchos los ruidos que se escuchaban en el piso de arriba y los niños siguen viendo cosas y en este caso incluso la nieta, Andrea, se podría decir, quizá de un modo pues un poco cogido con pinzas, pero en cierto modo fue así, que incluso esta figura que decían ver llegó, quién sabe si a salvarle la vida. Lo vamos a dejar ahí para otro capítulo, así te vienes más al programa después de... Encantado. En la nueva temporada, ¿te parece? Me parece perfecto, cómo no, un placer. ¿Alguna conclusión? No hay que tener miedo, la gente que viene a darnos... Sí, pues yo creo que, mira, la conclusión además, fíjate, al margen, como decía, de que estas historias que hemos narrado esta noche demuestren que hay o no un más allá, yo me quedo con la conclusión a la que llegaban los propios investigadores, insisto, científicos de este tipo de cuestiones. Hay que seguir investigando, porque, y ellos, esto lo decían los investigadores, no ridiculizar este tipo de experiencias, claro. Y yo creo que Espacio en Blanco no, pues es un abanderado de este tipo de filosofía, no ridiculizar, porque al margen de que sean reales o no, lo que nos hacen es seguir aprendiendo y seguir indagando en cosas que quién sabe si pasa. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle miedo y sobre todo hay que seguir evidentemente investigando, descubriendo y recogiendo este tipo de historias. Seguiremos. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Twitter, por ejemplo, @j_Ortega Rubio, o si alguien, porque lo decíamos antes, yo estoy convencido de que este tipo de experiencias las han vivido muchísimos de vuestros oyentes. Si alguien la ha tenido, estaré encantado de seguirle la pista y pueden escribir a comunicacion.ortega@gmail.com. Ha sido un placer. No puedo estar más tiempo contigo, que viene el maestro ahí atrás en la segunda hora y viene pegando fuerte. Te veo a puntito si Dios quiere. Ojalá. Muchísimas gracias. A ti. Hemos de hacer una pausa obligada para las noticias. Llegan las noticias de las 3, la información de las 3, de las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Hay mucho más esperando esta noche. Los dioses llegan a nuestro segundo tiempo de la mano de un maestro, no os lo perdáis, ni tampoco los nuevos programas que nos esperan a partir de la próxima semana, que ya comenzamos nueva temporada. Fernando Jiménez del Oso llega ahora enseguidita, será un placer volver a estar juntos, regresamos enseguida, no os vayáis. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.